Hermano, muy buenos días. Vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio del libro de Hechos. Vamos a seguir gozando esta mañana, pues glorificando y honrando el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a pedirle a nuestro Padre que por medio de su Espíritu Santo prepare nuestros corazones, abra nuestro entendimiento para que sea Él quien obre a través de su Espíritu Santo y su palabra en nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos esta mañana, porque tú eres grande, tú eres todopoderoso y soberano. También tú eres amoroso y tú eres bueno. Te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos aquí en este lugar, Padre, como hijos tuyos que somos, buscando honrarte. Padre, también te hemos fallado. Te pedimos perdón por nuestro pecado. Queremos decirte, Padre, que nos perdones esta mañana. Te damos gracias porque tú nos perdonas cuando confesamos nuestro pecado. Ahora, Padre, abre nuestro entendimiento, los ojos, los oídos para ver las maravillas de tu ley. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos esta mañana. Te necesitamos, Padre bendito. Guárdanos, cúbrenos de distracciones, Padre bendito. Guárdanos de todo mal. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. ¿En qué consiste ser cristiano? ¿Cuáles son esas características que identifican a una persona como cristiano? ¿Cuáles son esas características que manifiestan que una persona verdaderamente ha sido convertida al Señor Jesucristo? Bueno, hermanos, a continuar con nuestro estudio en el libro de Hechos en esta mañana, vamos a ver cuáles fueron unas características o algunas características que se ven en Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, como generalmente lo conocemos. ¿Cuáles fueron algunas características que se vieron en él, que nos indican a nosotros que verdaderamente él había sido convertido al Señor? O primeramente que el Señor lo había convertido y transformado verdaderamente. Vamos a ver cuáles fueron esas características. La palabra conversión significa, como ya dijimos la semana pasada, volverse a Dios. Volverse del pecado de su antigua vida a Cristo. Abandonar el servicio que le dábamos a los ídolos para dárselo ahora a Dios. Como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 9. En el día de hoy lo que vamos a hacer como un examen. De hecho, hay mucho que se va a repetir de la escuela dominical aquí, pero yo creo que es el Señor en su providencia y soberanía hablándonos, confirmándonos verdades y examinándonos al mismo tiempo, como nos dice Dios por medio del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo número 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estamos en la fe. Examínense, dice él en la Nueva Traducción Viviente, para saber si su fe es genuina o verdadera. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina o verdadera. Porque hay muchas personas en el día de hoy que piensan que por el simple hecho de asistir a una congregación son cristianos. Hay mucha gente en el día de hoy que piensa que por haber estado asistiendo desde chico o que nació, por decirlo así, en una familia cristiana, piensa que eso lo hace cristiano. O piensa que porque o en una ocasión ya creyeron en Cristo y en una ocasión asistieron a una congregación, pero hoy en día ya no asisten, piensan que son cristianos. E incluso peor todavía, hay algunos que dicen ser cristianos sin asistir a una congregación. Ellos dicen que no necesitan creer en Cristo, pero no necesitan asistir a una iglesia. ¿Será eso verdaderamente el ser cristiano? ¿Qué significa verdaderamente ser convertido al Señor Jesucristo?
estuvimos viendo, comenzamos nuestro estudio en Hechos capítulo 9, cómo Pablo era el perseguidor de los cristianos. Él era el enemigo número uno de los cristianos y los perseguía, trayéndolos a la cárcel, maltratándoles hasta el punto de desear matarlos. De hecho, la escritura nos dice en el capítulo número 9, versículo 1, que Saulo estaba respirando una amenaza contra los discípulos del Señor. Y eso nos hablaba del deseo, de lo ansioso que estaba Saulo de Tarso por hacerles daño a los cristianos. Y miramos al mismo tiempo cómo el Señor salió a su encuentro, no para matarlo, que él merecía la muerte y el infierno, sino que él salió para salvar. Él mostró su misericordia y su gracia sobre Saulo, así como lo ha mostrado con cada uno de nosotros, decíamos la semana pasada, merecedores de la ira de Dios y del infierno. Sin embargo, Dios y el Señor Jesucristo vinieron a nuestras vidas para transformarnos si ya hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Pero también vemos cómo en ese encuentro el Señor convirtió, transformó y salvó a Saulo de Tarso. Él iba por el camino. Bueno, antes de esto fue ante el sumo sacerdote para pedirle cartas, que le siguieran cartas, porque él iba a Damasco, más allá de Jerusalén. Él no se cansaba de maltratar a los cristianos o a los creyentes ahí mismo en la capital de Israel, Jerusalén. No, él quería ir más allá. Tan deseoso estaba de maltratar a los creyentes este hombre, Saulo de Tarso. Y yendo por el camino, cerca de llegar a Damasco, que decíamos que se encontraba Damasco de Jerusalén alrededor de unos 200 kilómetros, sale a su encuentro el Señor. Se revela a él en toda su gloria. Saulo cae y el Señor lo convierte. El Señor lo transforma, lo pasó de muerte espiritual a vida espiritual. Saulo, decíamos cómo él creía que servía a Dios. Él creía que tenía comunión con Dios. Y sin embargo, no tenía verdaderamente vida espiritual. Él estaba perdido como lo estábamos cada uno de nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. Y ahora el Señor lo convirtió y lo transformó y lo salvó, lo pasó de muerte espiritual a vida espiritual o vida eterna. Y es entonces, en ese contexto y a partir de ahí, que vamos a ver ahora cuáles son esas manifestaciones o características que se vieron en Saulo de Tarso según nuestro texto. Porque hay muchas otras características o evidencias que hablan de que verdaderamente una persona se ha convertido al Señor que no se encuentran literalmente en este texto. Pero nosotros vamos a ver, con la ayuda del Señor esta mañana, las que sí se encuentran en este texto. Así que vamos a ir a ver la primera, a partir del versículo 6. Ya miramos hasta el versículo 6 la semana pasada, pero vamos a retomarlo a partir del versículo 6. Y la primera característica que podemos ver por implicación en Saulo aquí es que él tenía fe, y fe verdadera, fe salvadora en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, él, o sea Saulo, temblando y temeroso, dijo, aquí está en el encuentro con el Señor, y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primeramente le llama Señor, algo que no hacía antes. Al contrario, él odiaba a Jesucristo. E incluso él deseaba matar a Jesucristo porque al perseguir a los cristianos, le dijo el Señor que lo estaba persiguiendo a él. Incluso el Señor no le dijo, te estás persiguiendo a mis discípulos. No, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Él aborrecía al Señor Jesucristo. Y ahora él le llama Señor. Y esta palabra, decíamos, significa dueño, amo, rey, soberano. Tú ahora eres mi Señor. Y en segundo lugar, la otra parte que nos dice aquí en este mismo versículo 6, que nos indica que Saulo tiene vida eterna,
es que le dice, ¿qué quieres que yo haga? Con toda disposición a obedecer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estas palabras brotan de un corazón que ha sido cambiado y transformado por el Señor Jesucristo. Él no le dice qué quieres que haga con el deseo de no obedecer. No. No es algo falso o hipócrita lo que está diciendo aquí Saulo. Es algo verdadero. Y aún por más difícil que sea, Saulo está dispuesto a obedecer. Por eso es que digo que la primera característica que podemos ver aquí en Saulo es la fe. Él tenía fe verdaderamente en el Señor Jesucristo. Y para que alguien sea salvo, debe tener fe en el Señor Jesucristo para poder ser salvo. Efesios 2:8 ya vimos en la mañana, y que ya lo sabemos de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe, no es de vosotros, nos dice Dios, pues es don de Dios. Para que alguien pueda tener fe en el Señor Jesucristo, Dios tiene que darse. La fe no es una obra humana, es un don o un regalo de Dios para el pecador. Y Él se lo otorga, Dios se lo otorga a quien Él quiere. En este caso podemos decir, por el panorama bíblico, que Él se lo va a otorgar solamente a los elegidos, solamente a ellos. Y podemos ver aquí que Saulo ahora tenía confianza en Jesús. Porque la fe es confianza, es creer en el Señor Jesucristo. Así que nadie puede creer o tener fe por él mismo, a menos que Dios se lo dé. Nadie puede tener fe por él mismo. Y se ha dicho a lo largo de la historia que la fe debe tener al menos tres elementos. Al menos tres elementos. Un elemento intelectual, un elemento emocional y un elemento volitivo o de la voluntad. Vamos a ir para ver esta verdad a Santiago capítulo número 2, por favor, hermanos. Santiago capítulo número 2. Santiago capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Y luego nos brincamos hasta el versículo 26 de Santiago capítulo número 2. Santiago 2, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, aquí Santiago está hablando de la fe verdadera o fe viva, haciendo un contraste con la fe muerta. Y está poniendo un ejemplo del tipo de fe que debe tener el verdadero cristiano. Y dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, y no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago está haciendo un contraste entre la fe viva y la fe muerta. Este es un contraste ahí. Y no es que él está diciendo que tenemos que hacer obras para salvarnos. No tenemos que hacer ninguna obra para salvarnos nosotros. Somos salvos por gracia, como decíamos ahorita, por el regalo o el favor otorgado de Dios para pecadores que no se lo merecen. Somos salvos por gracia, y el medio que Dios va a utilizar es la fe. Ahora,
Dice aquí Santiago que si alguien dice que tiene fe, entonces debe mostrarlo con su actuar, con sus obras. Y él pone un ejemplo. Vamos a suponer, dice, que un hermano o una hermana tiene necesidad de mantenimiento cada día y están batallando por el sustento, él dice aquí, si no le das alguna prenda, es la idea para cubrirse del frío o la cosa necesaria o alguna provisión, teniéndola. Esa no es fe verdadera, si no lo hacemos. Podemos fallar ciertamente y no hacerlo en ocasiones. Pero el problema está que cuando eso es nuestro estilo de vida, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Debe caracterizarnos nuestras buenas obras. Mateo capítulo 5, versículo 16, hablando de la luz del mundo, que nosotros somos la luz del mundo, dice que debemos hacer obras para que los incrédulos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras no nos salvan, pero ahora que hemos sido salvados por Dios, debemos mostrar nuestra salvación por medio de nuestros hechos. Y una de ellas es haciendo buenas obras. Versículo 19 dice, aquí mismo en Santiago capítulo 2, dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen conocimiento de Dios intelectualmente y emocionalmente ellos tiemblan. Hablando de los tres aspectos o tres elementos que les comentaba ahorita. Hay mucha gente, y no es mi propósito ofender a nadie ni condenar aquí a nadie, es venir y examinarnos a la luz de la palabra. El propósito es que Dios sea glorificado y su pueblo edificado y salvados aquellos que no conocen al Señor. De manera que hay mucha gente que tiene tristemente la fe como los demonios. ¿Cómo? Que saben que Dios es uno, tienen conocimiento de Dios, de muchas cosas de Dios. Y muchas veces se emocionan por ese conocimiento que han adquirido. Y asisten a las iglesias y están dentro de las iglesias. Se emocionan y alaban a Dios y le cantan a Dios. Tienen un elemento intelectual y un elemento emocional. Pero el problema está que no viven o no obedecen a Dios. Cuando se llega al tercer elemento, que es el de la voluntad, no obedecen a Dios. Eso se queda en una fe como la de los demonios. Y hay otros peor que todavía que no llegan a la fe de los demonios, que solamente se queda en el elemento intelectual, solamente con la mente. Y no se emocionan, sea que tiembla, que se sienten merecedores del infierno, se entristecen por su pecado, o incluso llegan a alegrarse emocionalmente porque Cristo nos ha rescatado. Entonces la verdadera fe debe contener tres elementos: intelectual, conocimiento, emocional, pero también el de la voluntad, hacer. De hecho, alguien ha dicho que creer es obedecer. Creer es obedecer. O alguien también ha definido, un diccionario dice, cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que su corazón cree a Dios. Cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que su corazón realmente cree a Dios. La fe que Dios otorga comprende tanto el deseo como la capacidad de obedecer su voluntad. O sea, la fe que Dios nos da no es una fe basada en conocimiento y en emoción. La fe que Dios nos da o nos otorga es una fe que se basa, que comprende estos tres elementos: intelectual, emocional, y tiene la capacidad esta fe también para obedecer, como va a ser el caso y es el caso de Saulo de Tarso, que eso nos va a llevar ahora entonces a nuestro segundo punto, a nuestra segunda característica, que es la obediencia. Entonces ya dijimos que la primera es la fe. Si alguien no tiene esa, antes de entrar en la segunda característica, si alguien no tiene ese tipo de fe, la Escritura nos dice que esa persona posiblemente no sea cristiano o esté muy frío. No sea cristiano o esté muy frío. No es que ya una vez creyó en el Señor Jesucristo y ya después no cree y no hace lo que Cristo dice. No, eso no es fe verdadera.
Eso dice Santiago, es una fe muerta. Es una fe muerta. Y aquí podemos ver que ahora Saulo había depositado su confianza en el Señor Jesucristo. Característica número 2, la obediencia. La obediencia. Esto vamos a verlo a partir del versículo 6 también hasta el 9. Él temblando y temeroso una vez más dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dispuesto a obedecer, Saulo. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo con toda la disposición a obedecer. Vayamos a Hechos, por favor. Hechos 26, 19. Cuando el mismo Saulo está ante el rey Agripa relatando su conversión. Hechos 26, por favor, más adelantito. Y ya dijimos que Lucas, decíamos la semana pasada, nos narra la conversión de Saulo 3 veces. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Vean Hechos 26, versículo 19, por favor. Como está teniendo el encuentro con Cristo. Vean lo que dice él. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Otra traducción lo dice: no fui desobediente a la visión celestial. En otras palabras, él fue obediente a la visión o a la revelación o a lo que Jesús le estaba diciendo a Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Una vida caracterizada por obedecer al Señor nos da a entender que esta persona ha nacido de nuevo, ha sido convertida al Señor Jesucristo. A nosotros si ya creímos en el Señor Jesucristo, debe caracterizarnos nuestra obediencia al Señor y no nuestra desobediencia. Vamos a obedecer al Señor, no perfectamente, pero sí sinceramente, esforzándonos por cumplir lo que Dios nos dice en su palabra. Y no debemos caracterizarnos por la desobediencia, sino por la obediencia. Esta es una característica de una persona que ha sido salvada, que le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A pesar de lo difícil que pueda hacer eso que el Señor está pidiendo, como vamos a ver también en un momento ahorita con Ananías. El cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que él quiere y vivir para él mismo, para hacer lo que su Señor ahora quiere que haga. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, y por todo murió el Señor Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora ya no vamos a vivir para nosotros mismos. Saulo lo estaba demostrando con su vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora que tú me has transformado, ya no voy a seguir haciendo lo que hacía antes. Antes él era un perseguidor de los cristianos. Y podemos ver por el relato bíblico que él ahora ya no iba a perseguir a los cristianos. Señor, aquí estoy. Dime qué quieres que yo haga. Dime, Señor, qué quieres que yo haga. Eso es una manifestación de alguien que ha sido convertido al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dime, Padre, y yo lo voy a hacer. Con toda disposición a obedecer. Versículo 7, entonces, ¿qué es lo que hace Saulo? Bueno, antes el Señor Jesucristo le dice en el versículo 6, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Y qué hace Saulo? Versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra. Recuerden que estaba caído por la visión, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Qué podemos ver aquí? Saulo queda ciego por la revelación del Señor. El Señor lo deja ciego por 3 días, y donde tampoco no come ni bebe. Sin embargo, podemos ver en estos versículos, desde el versículo 6 hasta el 9, y más particularmente el 7 al 9 que hemos leído, que Saulo está haciendo o hace
lo que el Señor le dice. Saulo, levántate. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate, está caído, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La ciudad era Damasco. ¿Y qué dice el texto? Entonces Saulo, obediente, bueno, no dice el texto obediente, pero por implicación, obediencia al Señor, se levanta de la tierra y va y entra a la ciudad que es Damasco, obedeciendo al Señor. Él está obediente al Señor. Podemos ver que Él está cambiado y transformado por el Señor Jesucristo. Él está haciendo lo que su Señor, porque antes no era su Señor, ahora lo que el Señor le pide, Él lo hace completa y totalmente, sin excusas, sin vacilaciones, sin hacerlo a medias, completamente. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, Saúl, el primer rey de Israel, que de hecho de paso el nombre Saulo de Tarso o Saulo, se lo pusieron a Saulo, se dice, por causa del primer rey de Israel, en este caso que fue Saúl. Saúl en el Antiguo Testamento obedeció a medias a Dios. Vamos por favor al primer libro de Samuel capítulo 15. Primer libro de Samuel capítulo 15. Vamos a leer por favor los versículos del 18 al 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Aquí está un encuentro del profeta Samuel con el primer rey de Israel, que es Saúl. Y dice el versículo 18 del capítulo 15. Y Jehová te envió en misión y dijo, le está diciendo a Saúl, el profeta Samuel, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió, vean la respuesta a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El contexto es que Dios, por medio del profeta Samuel, había enviado a Saúl para que destruyera a este pueblo, para que lo arrasara y acabara con todo lo que estaba ahí, con los niños, incluso bebés, y los animales, vacas y ovejas, que arrasara con todo. Ese fue el mandato de Dios para Saúl. ¿Y qué dice Saúl cuando viene y lo reprende el profeta Samuel? ¿Qué es lo que dice? Versículo 20 una vez más. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, ahí está, dejó a uno vivo, y he destruido a los amalecitas, le dice, más el pueblo, dice él, tomó del botín ovejas y vacas, las cuales Dios le había dicho que matara, que destruyera. Sin embargo, Saúl dice que él obedeció a Dios. Él lo obedeció a medias. Y para Dios, la obediencia a medias no es obediencia verdadera. Señor, mira, ahora sí te voy a obedecer, o mira, esto te voy a obedecer aquí un poquito, mira, pero es que está difícil, mira, pero yo soy obediente a ti. No, eso no es obediencia verdadera. Señor, me han pedido que me congregue los domingos, pero, Padre, pues estoy muy cansado, tú conoces, mira, mi situación, con día que descanso, Señor, o tengo esta situación con algún compromiso, para que no puedo evitar, entonces tengo que ir para allá. No, el Señor quiere
obediencia verdadera. No podremos hacerlo perfectamente, pero sí sinceramente, esforzándonos por cumplir cada día. Claramente vamos a fallar, pero no debe ser nuestro estilo de vida el estar fallando, sino que más bien la obediencia, y de vez en cuando por causa de mi pecado, que no es justificación, voy a fallar tristemente. Perdona a tu hermano. Padre, a este sí, a otro no, porque mira, a este sí me ha hecho esto o aquello otro. Padre Santo, a este no lo perdono. No. Hay que perdonar al hermano. Es lo que dice el Señor. El Señor quiere obediencia. Vean lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, por favor. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. De hecho, la carta del apóstol Juan fue escrita con el propósito de que los cristianos supieran que tuvieran vida eterna. Y para eso da varias características que identifican a los cristianos. Y esta es una de ellas, la obediencia. Vean lo que nos dice 1 de Juan, capítulo número 2, versículos 3 y 4, por favor. Y en esto sabemos, dice Dios, que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que nosotros conocemos a Dios? ¿En qué sabemos si nosotros somos realmente cristianos? Contesta Dios por medio de Juan: si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, o sea, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres saber si tú eres cristiano o no? ¿Qué dice aquí el Señor? Si tú guardas los mandamientos, eres creyente. Si no, no. Eres mentiroso, dice el Señor. Eres mentiroso. Esta es la segunda característica que el Señor nos arroja aquí en el texto. La obediencia. Y Saulo estaba obedeciendo completamente. Él con sus hechos estaba demostrando que ahora era un cristiano. Antes los perseguía a los cristianos, ahora era uno de ellos. Tito capítulo 1, versículo 16 nos dice de manera breve que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. No es lo que hablamos, no es lo que decimos, son los hechos los que van a validar nuestra fe. ¿Qué tan obedientes somos a Dios? ¿Somos obedientes o desobedientes? Ahí mismo en 1 de Juan capítulo 5 versículo 3, vean lo que nos dice ahí Juan, que ya hemos repetido muchas veces. 1 de Juan capítulo 5 versículo 3, vuelvo y repito, el apóstol Juan está dando características de aquellos que son verdaderos cristianos. 1 de Juan capítulo 5 versículo número 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o difíciles de cumplir. Lo está diciendo un cristiano, y para los cristianos es lo mismo. No son gravosos ni difíciles de cumplir. Y yo te pregunto, ¿los mandamientos de Dios se te hacen difíciles de cumplirlos? ¿Te son gravosos, una carga que no puedes llevar, que no puedes cumplir? ¿O te gozas en obedecer a Dios? ¿Te gozas o te es una carga? El Salmo 119, escuche lo que dice, versículo 24. Escuche lo que dice el salmista: pues tus testimonios o tus mandamientos son mis delicias. ¿Te gozas en obedecer a Dios? Saulo ahora está obediente al Señor y hace completamente lo que el Señor Jesucristo le dijo. Entonces Saulo queda 3 días sin ver, donde no come ni bebe. Y esto nos lleva ahora a la tercera característica que encontramos en el texto: la oración. La oración es otra característica que identifica a un verdadero cristiano. Esto lo vamos a ver desde el versículo 10 hasta el 12. Dice el versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora Lucas nos introduce a un tercer personaje en este pasaje. Ya hemos visto a Saulo, al Señor, y ahora nos dice que había un discípulo del Señor en Damasco llamado Ananías. Este no era el del capítulo 5 de Hechos, ese ya había muerto. Este es otro discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le habla en visión. Eso sucedía en aquellos tiempos. Hoy, hermanos y amigos que nos visitan, ya no sucede que Dios te hable por medio de visiones, porque hoy en día ya tenemos totalmente completada la palabra de Dios, y Dios solamente nos va a hablar por aquí, por la oración, o por medio de un hermano, o las diferentes circunstancias que puedan sucedernos, pero no en visiones. Él no nos va a hablar en el día de hoy en visiones. Así que le habla a Ananías, y Ananías, dispuesto, también obediente, podemos ver obediencia en él. Él dice: heme aquí, Señor. Esta es una palabra o frase que tiene la idea: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué está haciendo Saulo ahora? Cosa que antes no hacía, o cosa que quizás antes pretendía hacer, orar, pero verdaderamente no oraba porque él no conocía al Señor. Ahora él está orando verdaderamente. Él está orando. He aquí, él ora. Él está orando, y posiblemente estos 3 días él estaba entregado a la oración, ahora en su nueva vida que él tenía. Esta es otra evidencia o característica de que Saulo había nacido de nuevo, de que Saulo había sido transformado por el Señor Jesucristo. Y se ha dicho muchas veces que así como la respiración es para el humano, que no puede vivir sin la respiración, o lo primero que hace para vivir cuando viene a este nuevo mundo, después que sale del vientre de la madre, lo que hace es respirar. Ahora inmediatamente Saulo, que ha sido transformado, ¿está qué? Orando. Orando. La respiración es al humano como la oración es al cristiano. Convertido, Saulo, transformado por el Señor, inmediatamente hay evidencia de su salvación. Ahora él está orando. Ahora él está orando. Está orando con el Señor. Con aquel que aborrecía, él está teniendo comunión ahora. Nos ha dicho muchas veces nuestro hermano Ramón que un creyente ora y un incrédulo también. Bueno, yo dije que pretende orar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es el gozo. El incrédulo no se goza en tener comunión con el Señor. Podrá emocionarse, pero no gozarse. Y también podemos decir que también aquel que ha sido convertido por el Señor, él viene a tener comunión a través de la oración con su Señor, por amor a él y por amor también por la salvación que le ha otorgado, por el gozo y por amor ahora, por amor a Jesucristo, y porque ahora deseamos estar en comunión con él. Eso es una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo, que tú deseas tener comunión con el Señor. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Lo haces batallando? ¿Te es gravoso el orar? ¿Te es algo difícil? ¿O te gozas en orar? ¿Te gozas en tener comunión con el Señor a través de la oración? ¿Cómo está tu tiempo de oración? Cuando alguien ha nacido de nuevo, va a orar. No existe el cristiano sin oración. No existe el cristiano sin oración. Si alguien dice ser cristiano y no está orando, hay razones para dudar de esta persona. Hay razones para dudar de la salvación o de la conversión de esta persona. El cristiano va a orar, va a tener comunión con Dios y se va a gozar al hacerlo. Quizás podrá enfriarse por algún tiempo, pero Dios tarde o temprano lo va a volver al camino otra vez. Lo va a volver al camino.
Pero debe ser una característica, una característica del cristiano, que él va a orar, va a hablar con Dios. Y si le falta tiempo, va a sacar tiempo para pasar tiempo en comunión con el Señor. Va a sacar tiempo para pasar tiempo en comunión orando con el Señor. Ahora Saulo deseaba estar con su Señor. ¿Deseamos también nosotros estar en comunión con el Señor orando? Esa es otra característica de alguien que ha nacido de nuevo, es que ora. Él ora. Aquí está Saulo orando. Y le dice Señor a Ananías, versículo 12: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías está dispuesto a obedecer al Señor. Pero vean lo que va a suceder a partir del versículo 13. Y esto nos va a llevar también a la cuarta característica de una persona que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo. Y esa es el servicio. El servicio. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. También Ananías era un discípulo del Señor, un creyente en el Señor, y él, podemos ver aquí, está sirviendo al Señor también. Y el Señor Jesucristo le está pidiendo un servicio. Levántate, ve a la calle a la derecha, ve con un hombre llamado Saulo. Pero en este servicio que va a presentar Ananías, primeramente vamos a ver el servicio de Ananías, ahorita el de Saulo. Ananías pone objeciones al mandamiento que Dios le está pidiendo. En una primera instancia él está queriendo obedecer. Aquí no es que no está queriendo obedecer, sino que está poniendo objeciones. ¿Por qué? Porque conocía quién era Saulo, había escuchado por medio de muchas personas quién era este hombre, que era el perseguidor de los cristianos, el perseguidor de la iglesia, que los estaba llevando presos hasta las cárceles e incluso hasta matarlos. Y de alguna manera Ananías tiene temor. Es como que le dice: Señor, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? O sea, este hombre es el perseguidor de los cristianos. Para esto Ananías no sabe que ha sido convertido el Señor Saulo. Para esto él no sabe. Él es ignorante de este conocimiento. Él es ignorante. Y a veces puede suceder con nosotros también, que a veces ponemos objeciones. El Señor nos pide algo y le decimos: ay, Señor, como que no te estarás equivocando en esto que me estás pidiendo, Señor. ¿No te estarás equivocando? Ananías no tenía conocimiento completo de esta situación. Nosotros ya tenemos conocimiento completo de toda la palabra del Señor. Y a veces ponemos objeciones. Ananías la estaba poniendo porque no tenía un conocimiento completo de esta situación. Nosotros sí lo tenemos. Él lo hacía por ignorancia, Ananías. Nosotros a veces lo hacemos neciamente, sabiendo lo que tenemos que hacer, y aún así es como que le ponemos objeción al Señor. Señor, esto que me estás pidiendo, pues mira, Señor, ¿cómo me pides que vaya y perdone, hermano, lo que ha hecho mi familia? ¿Cómo que es que quieres que lo perdone? El Señor te dice: perdónalo, tienes que perdonarlo. Ama a tu hermano. Ay, Padre, ¿cómo es que lo voy a amar? Mira lo que ha hecho. Hasta los enemigos pide que amemos al Señor. Pero a veces ponemos objeciones porque realmente no queremos hacerlo. Algunas veces. Entonces, vean lo que le responde el Señor para confirmarle la situación y que ahora él vaya. Vean lo que le va a decir acerca de Saulo el Señor a Ananías, para confirmarle y para que vaya. El Señor le dijo: ve. ¿Por qué razón? Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17, la parte A. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Después de que el Señor le confirma quién es ahora Saulo, que es un instrumento escogido para servirle, y podemos, aunque no lo dice aquí
en los versículos 15 y 16, si lo dice en el 17, seguramente el Señor Jesucristo le platicó que Saulo ahora estaba transformado y era un discípulo de él, así como él mismo, como Ananías. Y entonces Ananías obedece. El Señor Jesucristo le confirma lo que ha hecho con Saulo de Tarso, y Ananías, obediente, va y sirve al Señor. Y le dice el Señor a Ananías, una vez más en el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí lo que le está diciendo el Señor a Ananías, son tres cosas. Es que Saulo es un instrumento escogido por Cristo para servirle. En segundo lugar, Saulo presentará el evangelio tanto a judíos como a gentiles principalmente. Y en tercer lugar, que al hacerlo sufrirá por el nombre de Jesús. Antes Saulo era el que hacía sufrir a los cristianos, ahora él iba a sufrir por causa de Cristo. Y esa verdad es una verdad muy importante que no se nos debe olvidar. Eso vamos a verlo con la ayuda del Señor. El propósito era verlo la próxima semana, pero creemos que el Señor nos está hablando, así que nos vamos a ver la próxima semana. Vamos a verlo, yo creo, hasta regresando de Semana Santa, que al servir al Señor vamos a sufrir. Pero el Señor salvó a Saulo porque era un escogido Saulo. Aparte de eso, lo salvó también con un propósito para que le sirva a Saulo. Para que le sirva. Dios ha llamado a cada uno de nosotros, si ya hemos creído verdaderamente en Cristo, para servirle. Nos ha llamado para servirle. Vean lo que nos dice Hebreos capítulo número 9, versículo 14, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14 dice así la palabra del Señor: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, o sea, sin pecado, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué, hermanos? Para que sirváis al Dios vivo. El Señor nos salvó para que le sirvamos. Si tú dices ser cristiano, tú debes servir al Señor. No existe el cristiano sin servir al Señor. Y no se trata simplemente de que estamos hablando de que es servir solamente aquí en la iglesia. No, está incluido. Pero debemos servir al Señor en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo y también aquí en la congregación, con los diferentes dones que el Espíritu Santo ha repartido a cada uno como Él ha querido. Ahora, ¿y cómo es que vamos a servir al Señor en las diferentes áreas? Haciendo las cosas para el Señor. Haciendo las cosas para el Señor. Compartiendo la palabra con nuestra familia. Apoyando a la familia. En el trabajo, glorificando el nombre del Señor. Obedientes a lo que el Señor nos ha dicho. Esa es otra manera de servir al Señor. Y también debemos hacerlo aquí en la congregación. También. Hay muchas maneras, muchas formas de servir al Señor, ayudando a los vecinos, ayudando a hermanos en la fe, proclamando el evangelio, esparciendo la semilla. Hay muchas maneras de servir al Señor. No nomás es que tenemos que ir esparciendo el evangelio o haciendo alguna otra cosa. Hay mucha variedad de formas de cómo podemos servir al Señor, pero es hacerlo con el propósito de que sea para su gloria, no para nuestra gloria con lo que hacemos. Es para su gloria. Decía un hermano, hablando del servicio aquí en la iglesia, si ya tiene alrededor o más de 5 años esa persona y que dice creer en Cristo y no está sirviendo dentro de la congregación, algo está pasando. Algo está pasando. Hay razones para dudar de esta persona. De manera que no existe, pues, hermanos,
el cristiano que no sirva al Señor. No existe un cristiano que no sirva al Señor. Fuimos llamados con el propósito de servir al Señor, por lo tanto debemos hacerlo en donde estemos. En donde estemos. Esa es otra característica de un creyente. Característica número 5. Característica número 5. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En la parte B solamente el versículo 17, pero vamos a leer todo el 17. Dice: y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Ahora fíjense que el perseguidor, al que era ante el perseguidor, ahora con la revelación que le hizo Jesús a Ananías, ahora ya le llamó hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Dos propósitos: recibir la vista, pero también para que seas lleno del Espíritu Santo. Y esto también podemos entender, hermanos, que Saulo ya tenía el Espíritu Santo. De hecho, el que da el nuevo nacimiento específicamente de las 3 personas de la Trinidad es el Espíritu Santo. Saulo de Tarso ya tenía el Espíritu Santo, solamente que ahora, para la obra que Dios le iba a pedir que hiciera, para el servicio que Saulo iba a hacer para el Señor, necesitaba algo que es muy importante y no se nos debe olvidar cuando estamos sirviendo al Señor, e incluso no sirviendo siempre, como ya hemos visto, y es la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos poder, como el Señor Jesucristo mismo le dijo a los discípulos, a los 120 que estaban reunidos antes de su ascensión, en Hechos capítulo número 1. Ellos pudieron haber pensado: ya conocemos del Señor, cosas del reino, vayamos y proclamémosles a los demás. Pero el Señor les advierte, porque posiblemente pudo haber pasado por sus corazones o por su mente eso: ya yo voy y comparto, o yo voy y sirvo al Señor, pero vas a ir a hacerlo en tus fuerzas. Entonces el Señor Jesucristo les dice: no vayan, espérense, ustedes necesitan algo, y ese es el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que cuando, hermanos, queremos servir al Señor, incluso nuestra vida, debemos estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Saulo no iba porque ya simplemente fue convertido al Señor. Ahora sí voy y predico o comparto que Jesús es el Señor. No, él necesitaba algo muy importante cuando vamos a servir al Señor, sea donde sea que estemos: la llenura del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo. Ya dijimos el año pasado que estuvimos estudiando, es ser controlados por la palabra, es llenarnos de la palabra, para que el Espíritu Santo use esa palabra y nos controle, estar llenos de la palabra. Y entonces, ahora sí, servirle al Señor, y dependientes también, orando y pidiéndole al Señor que sea su Espíritu Santo quien me guíe para servirle. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, hermanos, eso será totalmente ineficaz. Si no somos dependientes del Espíritu Santo, si no nos llenamos del Espíritu Santo, será totalmente ineficaz el servicio al Señor. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en Lucas 4 nos dice, Lucas también, que Él fue lleno del Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio. Jesús necesitó la llenura del Espíritu Santo. Saulo la necesitó, o mejor conocido como el gran apóstol Pablo. ¿Cuánto más creemos nosotros que la necesitamos? ¿Cuánto más? Si Jesús la necesitó, ¿cuánto más, hermanos? No debemos ir en nuestras fuerzas, porque será totalmente ineficaz lo que estemos haciendo. Pero también, por otro lado, una persona que tiene el Espíritu Santo es un cristiano. Romanos 8:9 nos dice que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es un cristiano. ¿Y cómo podemos saber si alguien tiene el Espíritu Santo o no? Bueno, ¿hay deseos nuevos en tu vida? De leer la palabra, de orar, de congregarte, de querer obedecer al Señor, porque el Espíritu Santo te va a impulsar a eso. ¿Te has visto a ti mismo como un gran pecador?
Porque el Espíritu Santo, Juan 16, que ya estuvimos viendo en la mañana y que hemos estado repitiendo una y otra vez, Él te va a convencer de pecado. Si tú no te miras a ti mismo como un pecador, es posible que el Espíritu Santo no esté en tu vida. ¿Cómo sé si el Espíritu Santo está en mi vida? Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer los varones, o voy a poner este ejemplo como varón. Vamos a suponer que ya estamos por irnos a trabajar en la mañana y la esposa nos pide algo, que incluso ya vamos casi retrasados al trabajo. Amor, ¿me puedes poner un tendedero? Amor, ¿me puedes tirar la basura, por decir algo? Vamos a suponer que esta persona es un incrédulo primeramente, y esta persona reacciona con ira hacia la esposa y ofende a la esposa, y se va al trabajo y no pasó nada. Pero vamos a suponer que ahora que dice él que es cristiano, la misma escena, vuelve a suceder lo mismo, la esposa le pide tal o cual cosa, y entonces él, vamos a suponer que reacciona igual que como reaccionaba antes cuando era incrédulo. Pero si es verdadero creyente, el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a decir que cometió pecado, que ofendió a la esposa, y le va a pedir perdón a la esposa, cosa que antes no sucedió. O posiblemente va a reaccionar de manera diferente y lo va a hacer. Esa es una verdadera conversión. Porque si vuelve a pasar la misma situación y vuelve a pasar lo mismo y no hay cambios, entonces ¿cómo dices que eres cristiano? Si el Espíritu Santo no te está redarguyendo de pecado, entonces es posible que el Espíritu Santo no esté en tu vida. Por poner algún ejemplo, que hay muchísimos ejemplos, entonces es posible que la persona, aunque diga ser cristiana, no tenga verdaderamente al Espíritu Santo. Un cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo morando en él. Y esto nos lleva ahora a la sexta característica, el bautizo o el bautismo. Versículo 18, por favor. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Llega Ananías con Saulo, le caen de los ojos como escamas, y recibe al instante la vista. Primeramente, pero en segundo lugar también fue bautizado. Y quizás pudiéramos pensar o decir, hermano, yo creo que esa no es una característica de que alguien ha sido verdaderamente convertido. Hoy en día hay muchas personas en las iglesias que se bautizan y verdaderamente no son cristianos, no viven como dice Dios, no obedecen a la voz de Dios, no obedecen lo que Dios dice en su palabra. Y es verdad. Pero viendo la Escritura, y por lo que Hechos capítulo número 2 en Pentecostés, en el primer sermón de Pedro, una vez que ellos se sienten compungidos de corazón, en el capítulo número 2 nos dice la Escritura que ellos le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 38 de Hechos. Que Saulo se bautizara era una característica o manifestación de que él había creído en Cristo verdaderamente. Aparte que en ese contexto en el que estamos aquí y en Hechos, nosotros vemos que las personas son bautizadas en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús lo mandó en Hechos capítulo número 28. ¿Por qué es que sucede eso? Bueno, porque la palabra bautizándolos podemos decir o puede significar identificándolos. O sea, Jesús dijo cuando mandó, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos o identificándolos, principalmente a los gentiles, aquellos que no eran judíos. ¿Con quién? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Los judíos tenían conocimiento de Dios, del Padre y del Espíritu Santo. Del que no tenían mucho conocimiento y que no habían creído y que lo habían rechazado era Jesucristo. Por esa razón es que ellos tenían que bautizarse no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Aquí no hay contradicción con lo que Jesús dijo en Mateo 28. No hay contradicción ninguna. Es correcto. Tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo, identificarse con Jesucristo. Ya se identificaban con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso es que se bautizaban en ese nombre. Entonces, otra evidencia es que una persona que se bautiza verdaderamente es cristiano.
Porque puede haber también alguien que diga o ponga como objeción: ¿por qué debo bautizarme? Y poner el ejemplo de Lucas 23 del ladrón en la cruz. Mira, el ladrón de la cruz fue convertido y no necesitó bautizarse para ser salvo. No necesitamos bautizarnos para ser salvos. Como la gente también piensa que ahora, que una vez que te bautiza ya eres salvado. No, no somos salvos por el bautismo, hermanos, ni personas que nos visitan. Somos salvos por medio de la fe. En el agua no hay nada mágico. Entonces, si alguien no se quiere bautizar, que ha dicho que es creyente, está desobedeciendo un mandato del Señor Jesucristo. Porque el bautizarte es obedecer un mandamiento de Jesús. Si una persona realmente dice que no ocupa bautizarse, hay razones para dudar de esta persona. Vean lo que dice ahí atrásito en el capítulo número 8. Miramos un bautismo en semanas pasadas, el del etíope, cuando Felipe le comparte. Versículo 35, el capítulo 8, por favor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, esto es muy importante, hermanos: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 37. ¿Quién puede bautizarse? Le dice Felipe, un enviado del Señor: si crees, pero de todo corazón, bien puedes. Y dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este hombre es salvo. Una vez que es salvo, entonces te bautizas. No te bautizas para salvarte, te bautizas porque ya eres salvado por Dios y tú deseas ser obediente a Dios, y entonces te bautizas cumpliendo un mandamiento de Dios. Es en ese orden, no en ningún otro orden. Y finalmente, hermanos, característica número 7, la comunión. Comunión con los hermanos. Comunión con los hermanos. Versículo 19. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Recibió la vista, se bautizó. Ahora toma alimento o come después de no haber comido durante 3 días. Y entonces Saulo recobra fuerzas. ¿Y qué hace ahora Saulo? Está ahora con los discípulos del Señor, con aquellos que él perseguía antes, con aquellos que él aborrecía antes. Ahora él está con ellos. Ahora él los ama a ellos, a los hermanos en la fe. Y él está con ellos y quiere estar con ellos, desea estar con ellos, y no solamente con palabras, sino con hechos, está con ellos. Esa es otra característica de que una persona ha nacido de nuevo verdaderamente, que ahora desea estar con los hermanos y está con los hermanos. Ya no desea tanto estar con la familia en la sangre o con los amigos del mundo. Ahora él quiere estar con los cristianos, porque ahora él es un cristiano. Esa es otra evidencia de que una persona ha sido verdaderamente salvada por el Señor Jesucristo. Ha sido incluido a una nueva familia, una familia que es eterna, una familia que es espiritual y desea estar con ellos. Una familia que es mucho más importante que la familia en la sangre, porque dejamos de ser familia en la sangre una vez que morimos, pero la familia eterna, la familia espiritual, los hermanos en la fe, eso es para siempre, por toda la eternidad. Escuche, por causa del tiempo, lo que nos dice 1 Juan capítulo 3, versículo 14. Dando otra característica aquí Juan, de aquellos que se dicen ser cristianos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo es que se sabe que alguien es cristiano? Porque ahora ama al hermano y pasa tiempo con ellos. Pasa tiempo con los hermanos. Y yo te pregunto, ¿con quién pasas más tiempo? ¿Con tu familia en la sangre, con los amigos, o con los hermanos en la fe? ¿Con quién tú deseas estar? Si es Navidad, por ejemplo, ¿con quién pasas tiempo? ¿Con tu familia en la sangre o con tu familia en la fe? ¿O con quién deberíamos estar? ¿Con quién?
Si hay comida fraternal, vamos a suponer un ejemplo, hay comida fraternal y a esa misma hora hay comida con mi familia en la sangre. ¿Por quién decides? ¿Deseas quedarte a la comida fraternal realmente? ¿Deseas estar en comunión con los hermanos? ¿De verdad crees esto, que has sido incluido a una nueva familia en la fe? Hechos 2, versículo 46, hablándonos de la iglesia primitiva. Escuche lo que dice, por favor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos cada día con alegría y sencillez de corazón. Otra manifestación de que alguien ha sido salvado por el Señor. En conclusión, hermanos y amigos que nos visitan, ¿están estas características en ti? Estas características que hemos visto, ¿están en ti? ¿Tienes una fe verdadera? ¿Obedeces verdaderamente al Señor? ¿Oras verdaderamente? ¿Sirves al Señor verdaderamente? ¿Está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Te has bautizado por obediencia al Señor? O si no te has bautizado todavía, ¿deseas bautizarte? Y finalmente, ¿deseamos y pasamos tiempo con los hermanos? ¿Es nuestro anhelo estar con los hermanos? Si estas características no están en ti, hay motivos para preocuparte, de las que hemos hablado. ¿Has cambiado verdaderamente o sigues siendo la misma persona de antes? El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Si no tienes estas características, o si todavía tú no has entregado tu vida al Señor, pídele al Señor que tenga misericordia de ti. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti y dile que te haga una nueva persona, una nueva criatura. Pídele que te salve. Pídele que te salve. Abandona tu vida de pecado y ven y cree en el Señor Jesucristo, que Él se hizo hombre para venir y morir por nuestros pecados en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a creer en Cristo, porque después de que muéramos, nos dice la Biblia que hay un cielo y hay un infierno. Seguramente si yo te pregunto ¿dónde quieres ir? Será el cielo. Pero todo eso se determina aquí en este mundo. Ven y pídele al Señor que te salve. Ven y pídele que te salve y serás salvado del infierno y de la ira del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Padre, ayúdanos a examinarnos. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Pon en lo más profundo de nuestro corazón esta palabra que tú nos has hablado. Te damos gracias por ella, Señor, y obra en cada uno de nosotros según la necesidad que haya, Padre. Gracias pues te damos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.